Grabando, dice, sí. Estamos ya. Estamos. Bueno, buenas tardes a todos. Me voy a presentar, a ver. Me voy a presentar. Y para presentarme, ver el power este que les estoy mostrando. Sí, profe. Bueno, este es mi nombre. Discúlpenme que en la clase anterior no me presenté verbalmente, pero ahí lo tienen en la pantalla. Mi nombre es Dardo J. Pérez Walde. En mi generación, los que no se llamaban José se llamaban María. Así que en la J es José. En mi domicilio es Martínez de Rosa 86 de la ciudad de Mendoza. Mi mail es dardo@estudioperewalde.com por si necesitan algo. Y yo estoy en las redes, o sea, estoy en el grupo de ustedes, WhatsApp. Así que ahí me van a ubicar perfectamente. Hoy vamos a tratar la unidad 4. La unidad 4 trata de el control de convencionalidad. No empieza así, sino empieza hablando de los tratados sobre derechos humanos, el ordenamiento jurídico argentino, ratificación, reserva, la forma federal de gobierno en los tratados sobre derechos humanos, el control de convencionalidad. Les voy a hacer una breve historia o reseña histórica de cómo llegamos al control de convencionalidad, porque esto no existió siempre. Yo les diría que es relativamente nuevo, Si el control de constitucionalidad data de muchísimos años antes, el control de convencionalidad es nuevo. Siempre supimos en la Constitución Nacional que el artículo 31 estuvo siempre por encima de los tratados y las leyes. Es decir, antes de la reforma de 1994 nos indicaba el artículo 31 que la Constitución, esa pirámide que decíamos kelseniana, estaba la Constitución a la cúspide de la pirámide y por abajo los tratados y las leyes, y la duda era si estaban en un pie de igualdad, tratados y leyes, o si había uno por encima del otro. En 1948 se dicta el fallo Merck Química Argentina contra el gobierno nacional y disipa esa duda diciendo, hablando de una tesis monista y dualista, y distingue: en tiempos de paz las leyes están por encima de los tratados y en tiempos de guerra los tratados por encima de las leyes. Así las cosas hasta el año 1963 con el fallo Martín y compañía contra la Administración General de Puertos, que sostuvo que ambos tenían la misma igualdad jerárquica. En 1972 se ratifica la Convención de Viena, y esto es muy importante, sobre derechos de los tratados en 1969, donde el artículo 27 dice, una parte no puede invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado. Y esto dio la idea de que los tratados estaban por encima de las leyes. Pero realmente en 1984 hay un hito muy importante, que es por ley ratificamos la Convención Americana de Derechos Humanos. Y el artículo 2 de la Convención Americana, si ustedes lo ven, dice: si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviesen ya garantizados por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades. El primero que aprovecha esto realmente, el primero, fue Miguel Ángel Ekmejian. Miguel Ángel Ekmejian era profesor titular de la Cátedra de Derecho Constitucional de la UBA, un gran amigo de la Facultad de Derecho, realmente fue de la Facultad de Derecho nuestra. Cuando estábamos en el estadio, venía muy seguido, daba clases de Derecho Constitucional, o nos juntábamos con
se juntaba con los alumnos, hacía foros especiales, y incluso se le llegó a nombrar por pedido de los alumnos, que esto es muy importante, profesor emérito de la facultad nuestra. La cosa es que Miguel Ángel Mejía tuvo un problema en el año 1000, o sea, antes, creo que fue el año antes, cuando Sofovich, ¿se acuerdan de Gerardo Sofovich, el conductor televisivo? Gerardo Sofovich hizo unos comentarios en su programa en contra de la Virgen María. Miguel Ángel Mejía, buen armenio, y aparte muy católico, se ofendió y dijo, esto no puede ser, tengo que tener derecho a réplica. Y empezó a bregar para que se le concediera, diciendo que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el derecho a réplica que estaba establecido ahí, era operativo en el derecho argentino. No le fue fácil lograr que la Corte le diera la razón, hasta que la Corte Suprema de Justicia dijo que por el artículo 27 de la Convención de Viena, el artículo 14 era operativo. E hizo la réplica el mismo Sofovich leyendo el texto en el mismo espacio del programa que tenía Sofovich, y durante el mismo tiempo que había hablado mal de la Virgen María, tuvo que leer la carta que redactó Miguel Ángel Mejía. Pero esto no pasó por ganar un juicio o no ganarlo, sino que se volvió operativa la Convención Americana de Derechos Humanos. Por eso decimos que el fallo más importante es el primero, es el Mejía contra Sofovich. El año 1994, como todos lo saben, con la reforma constitucional, se incorporó el artículo 75, el inciso 22, que en primer lugar disipó la duda esa de si las leyes estaban por encima de los tratados y los tratados por encima de las leyes, diciendo que los tratados y los concordatos tienen jerarquía superior a las leyes. Eso está en el primer párrafo y se terminó la discusión. Pero a continuación agregó 10 tratados y convenciones y declaraciones internacionales sobre derechos humanos, diciendo, al final de enumerar la Convención sobre los Derechos del Niño, en las condiciones de su vigencia, tienen jerarquía constitucional, no derogan artículo alguno de la primera parte de esta Constitución y deben entenderse complementarios de los derechos y garantías por ellos reconocidos. Les recuerdo que yo leí los diarios de sesiones de la Convención Constituyente de 1994 en el tema de los derechos, donde Pablo Cafiero tuvo una intervención fundamental y se iba a reformar como se había hecho con anterioridad el derecho público provincial, o sea, siguiendo las reformas que se habían hecho en las provincias, incorporando derechos. Y se llegaron a incorporar, no les miento, cerca de, no recuerdo bien exactamente el número, pero se llegaron a enumerar derechos que debían ser incorporados, unos 34 derechos. Cuando entraron al recinto, siempre la cosa es en lo que se discute en la sesión y lo que cuando uno ingresa al recinto. Cuando ingresaron al recinto directamente incorporaron las convenciones y tratados sobre derechos humanos. Y así quedó en nuestro artículo 75, inciso 22, redactado de esa manera, que no se lo leo porque supongo que ya lo saben. La Argentina, al aprobar la Convención Americana de Derechos Humanos, ingresó al Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. Esto es muy importante. Y desde ese momento toma cuerpo lo que llamamos control de convencionalidad, que supone una traslación del control de constitucionalidad. Así como la supremacía de la Constitución requiere que se controle para que sea real y efectiva, se ha sostenido que la supremacía de la Convención Americana sobre Derechos Humanos exige también que se lleve a cabo igual control. En caso concreto, se juzga si un acto o norma de nuestro derecho interno resulta compatible con la Convención Americana de Derechos Humanos, disponiendo en consecuencia su reforma o abrogación según corresponda para la preservación de la vigencia de la Convención y de otros instrumentos internacionales. Este control involucra varios aspectos, es decir, varias preguntas, varios interrogantes se nos plantean. Si existe obligación de los jueces de realizar tal control, si el mismo es paralelo al control de constitucionalidad o se integra a este, si las fuentes internacionales que integran la convencionalidad a controlar
son solo las normas o abarca también la interpretación realizada por los órganos competentes. Y en último caso, si obliga a los tribunales nacionales o no, y solamente nos obliga en controversias o también en opiniones consultivas, o si se tiene en cuenta la parte considerativa o solo la resolutiva. Acá paro, Andrés, y voy a verlo de nuevo. Y les puedo decir que, Andrés, seguís vos acá un poco con el control de convencionalidad, tipo de control y alguna interpretación. Y en todo caso, después tomo la posta yo. ¿Eh? Bueno, dale. Sí, no hay problema, Dardo. Justo Es una en tu introducción que filmina, le he hecho. justo en tu filmina, bueno, muy buenas tardes de nuevo, porque el público se renueva. Vamos, dame un segundo nomás, Dardo, que... Sí. No, cuando vos quieras. bueno, si pueden poner el formulario de asistencia a Hernán Gualdana, porque no lo tengo a mano, pensé que lo tenía a mano. Como tu Bueno, bandana. como bien venía, ahí está, ahí lo pusieron. Como bien lo venía relatando el profesor Pérez Walde, con la incorporación de Argentina al sistema interamericano y a las obligaciones internacionalmente asumidas, surge a la par, no por encima, no por debajo y no de manera igual, en todos los casos, surge por igual, a la par, lo que se conoce como control de convencionalidad. El control de convencionalidad es una noción que llega a la jurisprudencia de la Corte Interamericana en el año 2014 aproximadamente, 2010, en realidad a raíz primero de unos votos de un ex juez de la Corte Interamericana, Sergio García Ramírez, que durante los años que ejerció la Judicatura Interamericana hizo muchos aportes a través de sus votos a las sentencias en las que intervenía, y en una de las sentencias entendía que los jueces, particularmente en un primer momento, tenían que llevar adelante una revisión, no solamente de la norma local interna, lo dijo en un caso de Guatemala, sino también de la norma convencional a la que se ha obligado. Esa frase que dejó por escrito volcada en un voto razonado, lo hizo en el caso Mauricio Urrutia contra Guatemala, sería tomado por la Corte en pleno en el caso Almonacid Arellano contra Chile. Perdón, voy a ratificar la fecha, el primer fallo es del 26 de septiembre del año 2006. El caso Almonacid Arellano contra Chile se trata de un profesor universitario de Rancagua que es detenido por carabineros en la época de la dictadura de Pinochet, y en la puerta de la casa, cuando lo están subiendo a un Unimog, este profesor usaba unos lentes muy pesados, se le caen los lentes, reacciona con la mano para que no se le caigan al piso y lo ejecutan. Por supuesto que Almonacid Arellano es una de las miles de víctimas de la dictadura pinochetista, pero este caso se caracteriza por lo siguiente. Cuando avanza el fin del gobierno de Pinochet y ante la posibilidad de elecciones en Chile, el gobierno de Pinochet emite una autoamnistía, es decir, una ley en virtud de la cual todos los hechos ocurridos durante su gobierno no pueden ser revisados en sede judicial. De esa manera, el caso de Almonacid Arellano, que había empezado a tener algunas actuaciones judiciales en sede penal, se archiva por aplicación de esta ley de autoamnistía. Por supuesto que, como vimos en la primera bolilla, llegar a una instancia internacional implica agotar primero las instancias internas por el principio de subsidiariedad. El caso llega ante la Corte Interamericana y la Corte observa, ahora en pleno, que la Corte Suprema de Chile tendría que haber aplicado la Convención Americana. Es decir, si bien constitucionalmente esa ley de autoamnistía podría tener un viso de legalidad, convencionalmente no lo tiene porque hay un criterio jurisprudencial de la Corte que se ha aplicado de manera constante en todos los casos, que entienden que las leyes de autoamnistía, en cuanto impiden la investigación de graves violaciones a los derechos humanos, son contrarias a la Convención.
Entonces toman las palabras de Sergio García Ramírez, que todavía era juez de la Corte, y lo transforman en un criterio de la Corte. Y dicen, el gobierno chileno, específicamente su poder judicial, debería haber efectuado una suerte de control de convencionalidad y el resultado hubiese sido otro. Este primer caso del año 2006 es en realidad la primera manifestación del tribunal. Ha ido evolucionando y ha ido avanzando, como bien dijo Dardo, en los planteos que se han hecho sobre cuál es el alcance, el contenido del control de convencionalidad, que hoy es mucho más amplio que aquel que primero hacía recaer el control en manos del Poder Judicial. Hoy, el desarrollo jurisprudencial ha entendido que cualquier órgano en el ámbito de sus competencias, cualquier órgano, no necesariamente el Poder Judicial, debe ejercer un control de convencionalidad. ¿Qué comprende el control de convencionalidad? Por ejemplo, en sede judicial. Vamos a ir al caso más común. ¿Qué tiene que tener presente el juez? No solamente la Constitución, sino cuando hace el control de convencionalidad. Primero, la Convención Americana de Derechos Humanos o cualquier otro tratado que le dé competencia al órgano o que sea competencia del país porque ha sido ratificado. Por ejemplo, la gran mayoría de la jurisprudencia sobre el control de convencionalidad es un control sobre la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pero hay un caso, un precedente específico, que es el caso Gudiel Álvarez y otros, conocido como el Diario Militar contra Guatemala, en donde el juez, si hubiese llevado adelante un control de convencionalidad sobre la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, ratificada por ese Estado, debería haber sabido que en el marco de una investigación penal por violación de los derechos humanos, sobre todo en un caso de desaparición forzada de personas, la víctima tiene que poder ser parte del proceso. Entonces, en un primer momento era Poder Judicial y Convención Americana, ahora es todo órgano en el cumplimiento de su competencia, más todo tratado del sistema interamericano, siempre y cuando el Estado lo haya ratificado. En el caso de Argentina, es una cuenta relativamente fácil porque ha ratificado todo tratado que existe sobre derechos humanos, independientemente de que algunos tienen una jerarquía y otros tienen otra jerarquía, pero todo es parte del gobierno nacional, ha ratificado durante los últimos 20 años todos los tratados. Comprende no solamente los fallos, o sea, el tratado y la jurisprudencia en cuanto a la Corte ha interpretado a la Convención, sino también las opiniones consultivas. ¿Qué quiere decir esto? Hay cuestiones que están en la jurisprudencia de la Corte, porque la Corte, al aplicar la Convención a un caso concreto, ha señalado o ha sentado un determinado criterio. Ese criterio que ha establecido en un caso concreto forma también parte del control de convencionalidad. Por ejemplo, la gran mayoría de las sentencias de la Corte Interamericana tienen como base violaciones al debido proceso. Les diría que el 99.9%, menos una sentencia, todas, involucran violaciones al artículo 8 y 25 de la Convención Americana, que es debido proceso y protección judicial. Entonces, un caso que se ha repetido mucho es el de los ordenamientos jurídicos que en el marco de determinados delitos le privan a la persona que está acusada de determinado delito de poder obtener cierto beneficio procesal. Por ejemplo, una persona acusada de narcotráfico en Ecuador durante muchos años no podía pedir la excarcelación. Una persona que estaba acusada por determinado delito no podía acceder al régimen progresivo de la pena. Entonces, esa cuestión específica de que no se puede delimitar derechos procesales a raíz, por ejemplo, de la gravedad del delito, no es una cuestión que surja directamente de la Convención Americana, pero sí surge de su jurisprudencia. Entonces, el control de convencionalidad no solamente implica el texto de la ley, del artículo 8 y del artículo 25, sino también las sentencias de la Corte, o sea, sus criterios jurisprudenciales sobre las normas convencionales, en casos contenciosos y en casos consultivos. Y acá es donde viene la cuestión más importante, porque en la competencia consultiva se resuelven muchas cuestiones que no han llegado a la fase contenciosa. Por ejemplo, dos supuestos muy específicos que son de especial relevancia hoy. La situación de los niños y niñas migrantes es una. No hay ningún caso contencioso todavía de la situación de menores no acompañados, por ejemplo, un problema muy grave ahora, sobre todo en la época de la pandemia. Y la cuestión medioambiental. Hay una opinión consultiva, la opinión consultiva número 23, sobre las obligaciones de los estados en materia medioambiental.
Si el control de convencionalidad solamente se limitara a lo dicho por la Corte Interamericana en el caso contencioso, algunos criterios, como este que les comento de materia de medioambiental, quedaría fuera del control de convencionalidad y un juez local podría no aplicarlo. Pero lo que dice la Corte, ampliando un poco más esta cuestión, es que incluye las resoluciones de la Corte en competencia contenciosa y consultiva, y eso lo dijo, por ejemplo, en la opinión consultiva número 21, Derechos y Garantías de Niñas y Niños en contexto de migración y/o en necesidad de protección internacional. Y se dijo asimismo en el caso La Cantuta contra Perú del año 2012. Otra cuestión es, entonces, todo funcionario del Estado, en el marco de sus competencias y de las regulaciones procesales correspondientes, el primer punto, abarca la Convención Americana y otros tratados del sistema, de los cuales el Estado sea parte, incluye las resoluciones contenciosas y consultivas, y finalmente permite derogar normas que son incompatibles con la Convención Americana, cuando, por ejemplo, el análisis lo hacemos específicamente en el caso, el comentaba de la norma penal, constitucional, pero inconvencional. Ese control de convencionalidad puede permitir derogar esa norma, pero también el control de convencionalidad permite erradicar prácticas. Por ejemplo, en el caso Atala-Rifo contra Chile, en donde la responsabilidad internacional del Estado se produce como consecuencia de una decisión judicial en un proceso de custodia, de disputa, de custodia de menores en una pareja, en donde uno de los magistrados, en una de las instancias, incluye argumentación vinculada con la orientación sexual de quien después termina siendo víctima del caso ante la Corte, cuando no era el objeto del proceso de la discusión y aparte con un tono claramente discriminatorio. La Corte Interamericana dice, en este tipo de casos, en donde la norma no es el problema, sino la práctica de discriminación, lo mismo ha dicho en casos, por ejemplo, de discriminación por cuestión de nacionalidad, el control de convencionalidad permite aplicar o erradicar prácticas. Y hay un caso, que con esto les cuento este caso y ya sigue Dardo, es el caso de por qué es tan importante una herramienta como el control de convencionalidad, porque nos permitiría contar con decisiones que sean más ajustadas, no tanto a derecho, sino ajustadas a justicia. Hay un caso que es el caso Furlan contra Argentina. Furlan es un niño que está jugando a la pelota en un predio de gendarmería, se cuelga de un arco de fútbol, de un travesaño, el arco se le viene encima, le golpea la cabeza y le genera un problema neuronal muy grave. El principal problema que tiene Furlan en ese momento es que es una persona con escasos recursos económicos, entonces no puede acceder a un sistema de rehabilitación oportuno que le permitiera mitigar lo que después terminó siendo un gran nivel de discapacidad como consecuencia de ese accidente. Con los años, Furlan, ya más grande, inicia un proceso de demanda contra el Estado por daños y perjuicios por el accidente que sufrió, que se extendió durante 14 años. O sea, ahí tenemos el caso ante la Corte Interamericana, una discusión sobre el plazo razonable de proceso civil, pero en el marco de ese caso que tiene ese tema específico, la Corte Interamericana advierte una cuestión que trae a colación el control de convencionalidad y que hubiese permitido quizás evitar el caso internacional. ¿Cuál es el punto concreto en cuestión? Furlan denuncia al Estado, pasan 14 años, y finalmente en el año 2001 se dicta sentencia. Claro, la fecha ya es un dato, la crisis económica, una de las crisis económicas más grandes del país, se le aplica una ley de consolidación de deuda pública en bonos, se le bonifica toda la indemnización, Furlan necesita desesperadamente el dinero, entonces vende, primero que ya habían pasado 14 años, entonces el monto ni siquiera se había actualizado y cuando sale la sentencia se la pagan en bonos. Él vende los bonos y pide por los bonos el 30% de lo que valían, porque realmente necesitaba la plata por unas cuestiones personales. Y la Corte Interamericana advierte ahí que toda esta situación de injusticia, en definitiva, se podría haber solucionado si se hubiesen aplicado los criterios interamericanos en el marco del control de convencionalidad que tiene que hacer el juez local. ¿Por qué? Porque la ley de consolidación de la deuda pública dice que quedaban fuera de la bonificación de las deudas, en un caso concreto, aquellas que tuviesen carácter alimentario. Entonces,
Si el tribunal hubiese tenido presente los criterios sobre vulnerabilidad, principalmente, porque teníamos una persona en una situación de vulnerabilidad interseccional, porque por una cuestión social y por su discapacidad, la decisión del tribunal podría haber sido, aun cuando la ley le exige, en principio, bonificar, no haberle aplicado y haberle pagado la suma en efectivo. Eso es una reflexión que hace la Corte fuera de sentencia, fuera de lo que era el objeto de la discusión del caso, porque no había trabado la litis, no se estaba discutiendo eso, pero sí, en el marco de las medidas de reparación, le hace una recomendación al Estado de que en lo sucesivo intente aplicar control de convencionalidad en la etapa de resolución de casos que involucre personas en situación de vulnerabilidad. Y este es uno de los últimos, por decirlo de alguna manera, criterios. También es el menos conocido porque es una cuestión que se discute en la etapa de reparaciones, no en la etapa de fondo, pero que de alguna manera nos delimita eso. Entonces, una de las grandes discusiones es si el control de constitucionalidad y convencionalidad son lo mismo. La respuesta óptima sería que sí, porque en definitiva lo que dice la Constitución, lo que dice el tratado debería ir de la mano. No siempre es así. A veces vamos a tener cuestiones que pueden tener un viso de constitucionalidad y no un viso de convencionalidad, como el caso que les ponía. En España, por ejemplo, fue muy famoso el caso Inés del Río contra España, en donde la justicia española había condenado a 600 años de prisión a integrantes de la ETA, pero el Código Procesal en lo penal español dice que, bueno, independientemente del monto de la pena, transcurrido 15 años o 20 años o un plazo prudencial, las personas pueden acceder al régimen progresivo de la pena para acceder en el futuro, por ejemplo, a una libertad condicional, pero en este caso no por el monto de la pena, porque le han puesto 600 años, sino por la gravedad del delito, por la categoría del delito, estas personas no podían acceder al régimen progresivo de la pena. La Corte Europea entendió que esa decisión del Tribunal Constitucional, de la última instancia, podía ser constitucional, pero no era convencional. No lo dice así porque el sistema europeo no habla de control de convencionalidad todavía. Algunas cuestiones se están discutiendo en los últimos meses en España, pero en el sistema europeo no se habla de control de convencionalidad. Pero es un buen ejemplo para demostrar que no necesariamente el control de constitucionalidad y el de convencionalidad coinciden. Eso en sede interna, por supuesto, ¿no? Porque el control de convencionalidad lo hace el juez interno y lo hace el juez internacional. Uno, cuando aplica la Convención Americana para juzgar a un Estado, y el otro, el local, el nacional, cuando aplica la Constitución para resolver un caso o para dirimir un conflicto, y también la Convención, porque es parte del ordenamiento político. Eso es un poco la caracterización del sistema interamericano, y bueno, le vuelvo a dar la palabra a Dardo. Gracias. Está muteado, doctor. Muy interesante, la verdad, lo que has dicho. Así que, bueno, voy a pues, poner unos power a ver que creo que varios los has hablado vos, pero vamos a seguir con este tema. Y vamos a buscar, no sé si lo están viendo. No sé si me contestan que sí o no, si estoy muteado. Sí, se ve, profe. Bueno, es interesante, ¿quiénes están obligados a cumplir con esto? En un Estado como el nuestro, nosotros somos un Estado federal, pero no somos un Estado federal de la forma que dice el artículo 5 de la Constitución, porque no somos solamente un Estado federal cualquiera, de la forma que dice el artículo 1. Como dicen, nuestra forma de gobierno republicana, representativa y federal, muchos dicen, se mezcla la forma de gobierno con la forma de Estado. Dice, la forma de Estado es federal. Pero no tiene mucho, no tiene sentido que abundemos mucho si es forma de gobierno o forma de Estado, porque realmente yo creo que es una forma de Estado y de gobierno, las dos cosas. Pero el artículo 28 de la Convención Americana dice, cuando se trata de un Estado parte constituido como Estado federal, el caso nuestro, el gobierno nacional de dicho Estado parte cumplirá todas las disposiciones de la presente Convención relacionadas con las materias sobre las que ejerce jurisdicción legislativa y judicial.
Con respecto a las disposiciones relativas que corresponden a la jurisdicción de las entidades componentes de la Federación, el Gobierno Nacional debe tomar de inmediato las medidas pertinentes conforme a su Constitución y sus leyes, a fin de que las autoridades competentes de dicha entidad puedan adoptar las disposiciones del caso para el cumplimiento de esta convención. Es decir, que abarca tanto a los estados federales como a las federaciones, a las confederaciones, unos y otros. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del artículo 50 dice que serán aplicables a todas las partes componentes de los estados federales sin limitación ni excepción alguna. Y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el 28, las disposiciones del presente pacto serán aplicables a todas las partes componentes de los estados federales sin limitación ni excepción alguna. Y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad entiendo que lo abarcaría el artículo 4, que hace las obligaciones generales, en el apartado 5. El tema es este. Como Estado federal, al que condenan es a la nación argentina, condenan estados. Entonces, generalmente cuando tenemos que defender algo ante la Corte Interamericana, va la Argentina, cita a la provincia, porque a veces la provincia es la que se mandó la macana o tiene la norma en contra, pero la responsable es la nación argentina. Eso es muy importante. El Estado Nacional es responsable por lo que hacen los gobiernos federales. Un poco, esto ya lo habló Andrés, así que voy a tratar de ser más breve. El texto de la Corte, más los protocolos adicionales y más la interpretación de la Corte, que es lo que hizo hincapié Andrés recién. No solamente es el texto obligatorio, sino que también los protocolos adicionales y la interpretación que ha hecho la Corte Interamericana de la Convención. Porque la Corte es la última intérprete de la Convención, por lo tanto, la interpretación que hace la Corte es obligatoria. O sea que supone un examen de compatibilidad entre las normas de derecho interno del país, las disposiciones de la Convención más la interpretación de la Corte. Cada Estado debe adecuar sus reglas internas, sean legislativas, que también lo habló Andrés, o de cualquier otro carácter, sea suprimiéndolas o creando nuevas para cumplir con el deber general de adecuación. Caso Mirna Maxán contra Guatemala, Tibi versus Ecuador, Almonacid Arellano, que lo citó recién Andrés. La relación con el control de constitucionalidad y de convencionalidad, dijimos en el caso Trabajadores cesado al Congreso contra Perú, se hace hincapié en el punto 28, cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque el efecto útil de la Convención no se vea mermado o anulado por la aplicación de leyes contrarias a sus disposiciones. Es decir, en otras palabras, deben ejercer no solo un control de constitucionalidad, también de convencionalidad ex oficio entre las normas internas y la Convención Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias. En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también, reiteramos, la interpretación que hace la Convención. ¿Quién es el obligado? El Estado en su totalidad. Y aparte no es potestativo del Estado si quiere o no cumplir con la Convención. Señores, cuando nosotros incorporamos la Convención sobre Derechos Humanos, incorporamos también las autoridades, incorporamos su interpretación. Y es un deber, le he puesto yo, de las autoridades, incluidos los tres órganos, no solamente el Poder Judicial, que es cierto, es donde se manifiesta en forma más evidente, pero incluidos los tres órganos y las esferas descentralizadas territoriales, como el caso nuestro, los federales, acarreando su incumplimiento responsabilidad internacional. Las normas alcanzadas, todas, leyes internas, normas jurídicas, es decir, que abarcan ley, decreto, ordenanza, acto administrativo, constituciones provinciales y la nacional incluso. Sagüez siempre dice, ojo, en el caso de la última tentación de Cristo, la Corte Interamericana reclamó a Chile modificar una cláusula de la Constitución local opuesta al pacto, como se hizo efectivamente después. Es decir, que la Corte Interamericana, en conflicto entre una norma constitucional, se llegó, en este caso que le estoy diciendo, la última tentación de Cristo, a sugerir la modificación de la Constitución de Chile. El alcance de las decisiones interamericanas, cuando el Estado es parte, es obligatorio.
Si nosotros somos parte, la decisión es obligatoria para la Argentina, su cumplimiento. Si no es parte, no surge claramente que sea obligatorio, aunque surge un efecto vinculante del precedente. Surge un efecto vinculante del precedente. Entonces, esto ya lo habló Andrés, efectos de la actividad consultiva interamericana. Y acá se nos planteó un problema, hace poquito se dictó la opinión consultiva 28/21 a pedido de Colombia, donde la Corte definió la reelección presidencial indefinida como la permanencia en el cargo de la persona que ejerce la presidencia de la República por más de 2 periodos consecutivos de duración razonable, sin que dicha duración pueda ser modificada durante la vigencia del mandato. Es decir, dice, señores, esto entendemos que es inconvencional. Colombia se la pidió la opinión consultiva. Yo creo que para Colombia es obligatoria esta opinión consultiva. Yo le diría que la reelección indefinida, en primer lugar, hay que sopesar el tema de la soberanía del pueblo y el tema de la República. ¿Qué es lo mejor? Que las reelecciones sean definidas como en San Luis, inmediatas e indefinidas, como en Formosa, que sean inmediatas e indefinidas, o que triunfe el criterio no del voto popular, sino republicano de alternancia en el poder. Yo creo que lo deseable es que las reelecciones no sean indefinidas. Y la Corte también opina lo mismo. Ya se está trabajando en hacer varias acciones en contra de esas constituciones y otras más también que establecen la reelección. Creo que La Rioja también lo establece, la reelección indefinida, diciendo que atenta contra lo que sugiere la Convención Americana de Derechos Humanos. Yo le diría que no solo contra eso, sino contra el régimen republicano del gobierno. Evidentemente, una reelección presidencial indefinida produce, como tenemos, no solamente del presidente, le diría de todos los que ocupan un puesto, sea legislativo, o sea de intendente, o sea, yo le diría que no son buenas, no son buenas. Por lo tanto, hay que tener muy en cuenta esta opinión consultiva. Las pautas interpretativas, Villar Campos, recuerden que fue el principal constitucionalista de Iberoamérica, decía que los tratados del artículo 75 y inciso 22 formaban un bloque de constitucionalidad. Fue el primero a interpretarlo el bloque, decía que tiene igual supremacía sobre el derecho infraconstitucional y todas sus normas se encuentran en un mismo nivel entre sí. Pablo Manini sostiene que dichos instrumentos no han sido incorporados a la Constitución, que han sido elevados a la jerarquía constitucional, que mantienen carácter de fuente del derecho internacional y permanecen fuera de la Constitución, compartiendo con esta su carácter de norma suprema. En el caso Monjes, sí se debe interpretarse que las cláusulas constitucionales y las de los tratados tienen la misma jerarquía, son complementarias y por lo tanto no pueden desplazarse ni destruirse recíprocamente. Baleni es más cauto y dice, respecto de la no derogación de artículo alguno por parte de los tratados, advierte, los tratados de derechos humanos, igual que cualquier tratado, tienen jerarquía superior a las leyes, evidentemente. Los tratados de derechos humanos no integran la Constitución, la complementan, y lo complementario, es decir, los tratados, son accesorios de lo complementado. Pueden incluir nuevos derechos y garantías, siempre que no alteren los expresamente enunciados en la Constitución. Ahí tenemos ya la primera observación que hace Baleni. Están supeditados al artículo 27 de la Constitución. El artículo 27 nos habla de los principios de derecho público. No sé si lo recuerdan, el artículo 27 de la Constitución. Sería bueno que lo releyéramos, porque el artículo 27 dice: el gobierno federal está obligado a afianzar sus relaciones de paz y comercio con las potencias extranjeras por medio de tratados que estén en conformidad con los principios de derecho público establecidos en esta Constitución. Entonces él dice, si están en disconformidad con los principios de derecho público, guarda con la constitucionalidad del tratado. Tiene carácter supralegal e infraconstitucional. En las condiciones de su vigencia significa que con la reserva que se hicieron por las leyes del Congreso al momento de su incorporación, que es una discusión que ahora, si llega a la Corte el tema del aborto, lo va a tener que decir a ver qué significa ese párrafo del artículo 75, inciso 22, en las condiciones de su vigencia. ¿Qué significa?
si es como se incorporó las leyes por las cuales se incorporó el tratado a la Argentina o no, o es otra cosa. Piensen que la ley de incorporación de la Convención sobre los Derechos del Niño hacía la reserva de decir que niño se entendía por niño toda persona desde la concepción hasta los 18 años de edad. Y la Convención Americana dice que se entiende, o sea, el nacimiento de la persona es en general desde la concepción. Por eso es un tema que va a llegar tarde o temprano a la Corte y se va a tener que expedir. La jerarquía constitucional significa que deben ser aplicados siempre que tales derechos y garantías no disfruten de una tutela superior en el derecho interno. Esto es evidente. Si adoptamos la Convención Americana de Derechos Humanos fue para mejorar nuestro derecho. Esta es la verdad. Nosotros cuando reformamos la Constitución del 53-60, dijimos, queremos mejorar la protección de los derechos humanos. Por lo tanto, la incorporamos. Evidentemente, si esta no lo tutela de una forma mejor que el derecho interno, y se entiende que lógicamente se va a aplicar el derecho interno. No puede desconocer derechos y garantías expuestos en la primera parte de la Constitución, y la Convención Reformadora de 1994 no aceptó que los principios de derecho internacional tengan vigencia supraconstitucional. Rosati, que fue convencional en 1994, aclara que lejos de desligar a los tratados, celebrados y ratificados por otro país del orden jurídico nacional, los entendió incorporados a dicho orden y le asignó una ubicación específica dentro de la jerarquía normativa. Yo les diría que la tendencia es que los fallos en Mejía contra Sofovich, Giroldi, Acosta Claudia, y la sentencia de la Corte Interamericana, como las recomendaciones de la Comisión, constituyen una insolayable fuente de interpretación, una imprescindible pauta de interpretación, como en Simón, Maceo, donde se transcribió literalmente el párrafo 124 del caso Almonacid Arellano de la Corte Interamericana, reafirmándose en Videla y Macera, Acosta, Losier y Rodríguez Pereira. Alfredo Víttolo critica la pretensión de la Corte de extender la obligatoriedad de su jurisprudencia a los estados que no han sido parte en el proceso en que fueron sentados, ya que entiende que esa pretensión constituiría un exceso en relación con las obligaciones asumidas por los estados al momento de ratificar la Convención Americana de Derechos Humanos, sin perjuicio de ser pautas de interpretación. Esto se plantea, y Alfredo Víttolo dice, no, señores, escúchenme, esto es un exceso, que la jurisprudencia ha sido aplicable si nosotros no hemos sido parte. Por eso no hay un acuerdo entre los constitucionalistas argentinos de que la Corte, de que sea aplicable la jurisprudencia siempre a nuestro derecho interno. No hay un criterio uniforme entre los constitucionalistas. Yo le he dicho lo más importante, he hablado de Vidal Campos, hablé de Badeni, que tiene reparos, hablé de Mejía, que no los tenía, y estoy hablando de Rosati, le hablé de Alfredo Víttolo, que también critica eso. Es decir, no es conforme la doctrina en este aspecto. Para los casos, dice Rosati, en que la Argentina ha sido parte, la pretensión de un control convencional alimentado por sus propias fuentes, que subordina priorísticamente toda fuente normativa e interpretativa nacional, es inconstitucional por violación de los artículos 27, 30, 31, 75, 18, 22 y 118 de la Constitución. Hiciste el caso Fuentevecchia. Yo le diría, muchas son las opiniones, pero, y también la jurisprudencia argentina en el tema de la adopción de la Convención, últimamente ha mutado. Yo le diría en los fallos, si uno conoce la historia de los fallos en la Argentina, los fallos de la Corte, Rosati siempre vota con Maqueda y ellos son un poco más reacios a adoptar siempre la jurisprudencia de la Corte. Son más reacios. Por eso sostiene esto Rosati. Y el caso Fuentevecchia ya lo va Jorge Uvilla lo va a explicar. La conclusión es que no cabe duda que estamos en presencia de normas interconectadas, una pluralidad de intérpretes, y que los jueces nacionales son, junto con los demás poderes del Estado, los responsables de aplicar dicho control de convencionalidad. Sin embargo, pueden tener presentes los estándares de protección elaborados por la Corte Interamericana, pero su aplicación no es automática e irreflexiva, sino complementaria del control de constitucionalidad. Como dijo bien Andrés,
O sea, es complementaria al control de constitucionalidad. El intérprete nacional, a la hora de hacer efectivo el control de convencionalidad, debe entenderlo como un complemento del control de constitucionalidad tradicional, acudiendo a los precedentes interamericanos en la medida que resulten de aplicación y sean más favorables al reconocimiento y efectividad de los derechos humanos involucrados. Esa sería mi conclusión. Yo le voy a decir la verdad. La gente se pregunta, dice, ¿pero es obligatorio para la gente de policía que está haciendo una multa aplicar un control de convencionalidad? Yo le respondería que sí. Que lo vaya a aplicar o no. Difícil que vaya a aplicar el control de convencionalidad en cualquier acto de cualquier poder. Es decir, no me pregunten, ¿esto se hace? Y es un deber, habría que hacerlo. ¿Lo sabe hacer? Ni lo sabe hacer. Por eso normalmente miramos más al Poder Judicial, porque son los que tienen el deber de hacerlo y son los que más lo saben hacer. Yo diría que los legisladores también están obligados, así como no pueden dictar una ley inconstitucional, no pueden dictar la ley inconvencional. No pueden dictar, no deben dictar una ley inconvencional los legisladores. Y el Poder Ejecutivo, cuando va a aplicar un decreto o un reglamento, también tiene que hacer un control de convencionalidad. Porque si hace un control de constitucionalidad para dictar un decreto o un reglamento, evidentemente también tiene el deber de hacer un control de constitucionalidad. Por eso tengan en cuenta en los casos concretos cómo se va a dar esto. Bueno, esa es mi conclusión y le digo muchas gracias. Realmente, Andrés, ha sido un gusto compartir la clase con vos. No sé si tenés algo más para decir, Andrés, respecto de lo que las opiniones que he vertido. No, perfecto. No. Es cierto que es interesante lo que mencionabas de Vítolo, porque bueno, en este tema suele cruzarse, los constitucionalistas tienen una posición más rígida y los internacionalistas son más flexibles, pero es cierto que técnicamente las sentencias de la Corte no son obligatorias, lo dice el Estatuto de la Corte Interamericana, son solamente obligatorias para el Estado demandado, pero también es cierto que no existe ningún fallo de la Corte, por lo menos en lo que he relevado, no existe ningún fallo de la Corte en donde la Corte quiera aplicar a otro Estado un fallo dictado respecto de otro. No es una pretensión del tribunal, sino que muchas veces es una pretensión de los litigantes en el ámbito interno. Pero sí, lamentablemente, la gravedad de los hechos que se discuten en la jurisprudencia de la Corte implica que si la Corte dijo, por ejemplo, que está prohibido torturar a una persona para que se declare culpable de un delito, y si lo dijo a Chile, y muy posiblemente le diga lo mismo a cualquier otro Estado en igualdad de situaciones. Por eso es interesante ahora ver los matices que tienen los fallos nuevos, en donde se discuten cuestiones de libertad de expresión, cuestiones de derecho administrativo. Son fallos un poco más discutibles en ese sentido. Pero creo que no es una pretensión del tribunal, sino que es más bien una pretensión de quienes litigan con el sistema interamericano del derecho interno. Es una opinión personal, por supuesto. No, está perfecto. Pero no, sí, yo creo... sí. Estoy de acuerdo. Si dicen que está mal la tortura, lógicamente no puedes ignorar. No puedes ignorar lo que dijeron para Chile o lo digan para cualquiera. O sea, el tema es cuando deroga alguna norma. Hernán va a hablar de un caso, que es el caso Fontevecchia, que es bastante complejo. Por eso dije, tratar ese tema por ese caso, porque es complejo. Te es tuya la palabra, Jorge. Gracias, doctor. Bueno, antes que nada quería decirles que para hablar de este caso, invité ahí a Sebastián Corbera, que es profesor adscripto de Constitucional y también es profesor en la Universidad de Congreso en esa misma materia. Vamos a tratarlo entre los dos, haciendo un poco de feedback entre los argumentos que, como habrán notado hasta ahora con la exposición de los dos profesores, existen argumentos en algunos puntos que no están del todo claros y obviamente eso genera posturas. Antes de iniciar con el caso Fontevecchia, lo importante es aclarar una cuestión. Existen dos casos. Bien, por un lado está el caso Fontevecchia y D'Amico contra Argentina, que es el caso que resuelve la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y por otro lado está el caso que ustedes van a escuchar, van a ver también en otras materias probablemente, que es el llamado Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, sobre informe de la sentencia dictada en el caso Fontevecchia y D'Amico contra Argentina. Ese segundo caso es el que dictó la
el fallo que dictó la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Es posterior. Pero ahora les hago un pequeño resumen de cómo fueron los hechos para que se vayan ambientando. Pero me interesa que tengan bien claro esos dos casos que no son lo mismo. Cuando uno habla de Fontevecchia, no es lo mismo el de la Corte Interamericana que dio lugar al otro, ¿bien? En primer lugar, el caso Fontevecchia y D'Amico contra la República Argentina surge por una violación que estas dos personas, son dos periodistas, Fontevecchia y D'Amico, plantearon de que la República Argentina, a través del Poder Judicial, había incumplido la convención violando la libertad de expresión de ellos. ¿A dónde se remonta la violación de expresión? Bueno, en la década de los 90, investigando sobre la vida privada, si se quiere, pero no tan privada, del entonces presidente Menem, me interesaría que en este punto hagan un paréntesis y se olviden que puntualmente era Menem, porque mucha gente tiene prejuicios, pero piénsenlo en un ciudadano, independientemente de que sea o no Menem. Cuestión que le hicieron unas notas, y con esas notas el entonces presidente decidió iniciar una demanda por daños y perjuicios, la cual perdió en primera instancia, pero en la Cámara de Apelaciones, como así cuando llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, lo revocaron y le dieron la razón a Menem, condenando tanto a Fontevecchia como a D'Amico a pagar una suma. ¿Cuál es la cuestión? Estos dos periodistas entendieron que había sido violado su derecho de expresión por una serie de argumentos que no vienen al caso en este momento, y lo llevan a la Corte Interamericana. Cuestión que al iniciaron el proceso en la comisión, todo como corresponde, en el año 2011, 10 años después de la sentencia que había puesto fin al asunto en la instancia nacional, que fue en 2001, en el año 2011 la Corte Interamericana se expide y condena a la Argentina, como ya les adelanté, por la violación del derecho a la libertad de expresión. Y acá es donde empieza vayan prestando mucha atención, es la reparación a la Corte Interamericana, es donde se genera una segunda reparación que plantea es publicar esa sentencia, la sentencia de la Corte Interamericana. Por otro lado, pidió que se entregaran montos indemnizatorios, porque dado que se había violado el derecho, era adecuado restituir a la situación anterior a estos periodistas. Y finalmente, uno de los puntos de reparación, que es el conflictivo, dijo la Corte que había que dejar sin efecto, esto es textual, dejar sin efecto la condena civil impuesta a Jorge Fontevecchia y Héctor D'Amico, así como todas sus consecuencias. Bien, se entiende, dejar sin efecto. A todo esto, esa sentencia, como ustedes saben, se le da un plazo al Estado para que vaya cumpliendo, y después se hace una revisión del cumplimiento de la condena por parte de la Corte Interamericana. Una vez que ya estaba condenada la Argentina, el Ministerio de Relaciones Exteriores empezó a cumplirse, se empezó a tramitar el tema de entregar la indemnización, o sea que ese punto se cumplió. Por otro lado, la publicación de la sentencia también se cumplió, y se remitió por un oficio a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Se le planteó este punto, que es donde va a surgir el conflicto, de que en virtud de esa sentencia de la Corte Interamericana había que dejar sin efecto la condena civil a estos dos periodistas. Donde le dejo el espacio a Sebastián para que él plantee bien qué es lo que nos dijo la Corte Suprema, y yo ya continúo en breve. Primero que nada, buenas tardes, gracias por la invitación. Yo lo que planteo principalmente es darles un resumen de la sentencia, intentando reproducir lo más cabalmente los argumentos de la Corte sin ninguna apreciación. Como para tener un planteo general, después de que el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación le revista a la Corte, esta se expresa después de que el procurador emite un dictamen a través de un fallo, el cual no se consigue la unanimidad del cuerpo, sino que 3 magistrados van a conformar la mayoría, un tercer magistrado va a llegar a la misma resolución por una argumentación distinta, y el quinto magistrado va a tener un voto disidente opinando diferente
de sus compañeros del órgano. La mayoría se centra como quita la cuestión lo que se les requiere, que es dejar sin efecto su propia sentencia. Y plantea de antemano que lo que no va a discutir es la obligatoriedad de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya que para eso está fuera de discusión, son obligatorios. Lo que plantea es un condimento más que son obligatorias cuando están en el marco de sus competencias. Y él empieza a argumentar de por qué considera la mayoría que no han sido la sentencia, en el caso de Fontevecchia y Amico contra la República Argentina, no han sido dictadas en el marco de sus competencias. El primer argumento es que el sistema interamericano es subsidiario. Se da luego de que se ha agotado todo recurso interno. Y la Corte, lo ha dicho la Corte Interamericana, ha dicho en su propia jurisprudencia, que no es una cuarta instancia, sino que es un órgano de control del cumplimiento de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y la Corte Argentina entiende que dejar sin efecto equivale a revocar, que correspondería con lo que se entiende por una cuarta instancia. Otro argumento que concurre con este mismo es que el artículo 68.1, donde se establecen cuáles son las resoluciones posibles de la Corte al encontrar una violación de derechos humanos contra un Estado, dentro de estas herramientas no se encuentra la posibilidad de dejar sin efecto una sentencia. Y además se generaría la paradoja, si se le atribuyera esta competencia, de que no hay solución de continuidad en el caso, ya que está dejando sin efecto una sentencia en un proceso internacional donde no se citó como parte a la misma parte del proceso original cuya resolución se quiere dejar sin efecto. Las partes originales eran Carlos Saúl Menem contra Fontevecchia Amico y otros, mientras que la resolución de la Corte Interamericana es entre Fontevecchia y Amico contra la República Argentina. Y posteriormente, el último argumento de la mayoría es el que ya les explicó el doctor Pérez Walde, que es el artículo 27, correspondería a la parte que indica los principios de derecho público como un límite a los tratados que celebra la República Argentina, como una esfera de reserva soberana, dice la mayoría, y dentro de los principios de derecho público encuentra la Corte a su ubicación dentro del Poder Judicial como máximo órgano y no a la Corte Interamericana como un órgano superior a la Corte. E indica que el artículo 75, inciso 22, más allá de que eleve a jerarquía constitucional los tratados, entre ellos la Convención Americana de Derechos Humanos, tiene el agregado del inciso 22 de que no derogan artículo alguno de la primera parte. Terminando de concluir eso, la Corte publica la sentencia, como dice una de las páginas oficiales, que es lo que indica la Corte, pero no revoca, no deja sin efecto la sentencia civil. Por su parte, el doctor Rosati, consecuente con lo que indicó como doctrinario, después resuelve por su voto la misma resolución, pero a través de un argumento diferente. Él inicia sus considerandos a partir del 75, inciso 22, hablando de que la Convención Americana de Derechos Humanos tiene jerarquía constitucional, y es obligatorio cumplir con la resolución de la misma, pero que dentro de la Convención Interamericana no existe, en el artículo 68.1, una herramienta que le indique a la Corte la posibilidad de instituirse como cuarta instancia. Siempre gira en torno a una argumentación parecida a la mayoría. Nada más que en el 722 él invoca el margen de apreciación nacional cuando habla de sin derogar parte alguna de la primera parte, y la primera parte incluyendo el artículo 27. Además, de lo contrario,
Corte Interamericana se instituiría en una instancia revisora. Por parte de la disidencia, no voy a abundar mucho más en el voto de Maqueda, porque sí comparten muchos de los argumentos de la mayoría. Por parte de en su disidencia, Maqueda invoca también el 75, inciso 22, la jerarquía constitucional de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, y además, dentro de esta, la obligatoriedad del cumplimiento de las sentencias, y el artículo 2 de la Convención de Viena, que impide a los estados invocar su derecho interno para incumplir obligaciones internacionales. Y a través de estos dos argumentos, indica que corresponde a la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejar sin efecto la sentencia anteriormente dictada. Gracias, Seba. Bueno, entonces, habiendo quedado, se escucha bien, ¿no? Sí. Habiendo quedado planteado más o menos lo que dice la Corte, acá lo que me interesa a mí es que tomen una serie de puntos. Por un lado, tenemos una resolución, luego todo el procedimiento de la Corte Interamericana, en nuestra Corte cumple, o sea, nuestro Estado en realidad cumple una serie de esas reparaciones, pero en esta de dejar sin efecto es donde se arma todo este conflicto. Lo que a mí me interesa que ustedes piensen, y van a tener ahí una actividad en el aula, la correspondiente a esta actividad, para que planteen su postura al respecto, es que le presten atención a esto. Dejar sin efecto implicaría, en cierto modo, revocar, y eso es lo que plantea Rosenkrantz. Dice, es lo mismo. La Corte, ya les adelanto, después va a decir, no es precisamente lo mismo, pero bueno, la Corte Suprema de la Nación lo que dice, sí, es lo mismo. Entonces, si es lo mismo, estamos yendo contra una serie de principios y de derechos de las partes originarias del conflicto Menem contra Fontevecchia, en el cual se estaría alterando la cosa juzgada. Bien, entonces si se altera la cosa juzgada, también se afecta el derecho de propiedad. ¿Por qué? Porque si se deja sin efecto esa sentencia, que ya no tenía forma de revocarse, también se está yendo en cierto modo contra nuestro ordenamiento jurídico interno. Eso es lo que se puede plantear desde el punto de vista quizá de los que se paran más en la vereda constitucionalista, y es importante que tengan en cuenta eso. ¿Por qué? Porque un tratado puede o no puede afectar los principios de derecho público de nuestro país, como entre ellos que la Corte Suprema la Corte Suprema de Justicia de la Nación es el Tribunal Superior y el que interpreta nuestra Constitución. Bueno, según el artículo 27 nos dice que no. Ahora, luego de esto, de este fallo de la Corte Suprema, cumplimiento de la sentencia del 2011. Y en esa, les dejo los argumentos de la Corte Interamericana para que también los piensen y los tengan en cuenta a la hora de la actividad práctica. Dice, por un lado, que revocar y dejar sin efecto no sería lo mismo. ¿Por qué? Porque en otros fallos se ha hablado generalmente esos fallos han sido de carácter penal, ¿bien? En esto se debatía algo civil. Dejar sin efecto puede tener una connotación que no implique necesariamente echar esa sentencia para atrás. Eso es lo que plantea y establece un sinnúmero de casos en los cuales lo ha hecho y los estados no se han opuesto a dejar sin efecto. Bien. Por otro lado, lo que plantean como un argumento fuerte la Corte es que el no revocar, el no dejar sin efecto, en realidad la sentencia, no le quita la atribución de responsabilidad que se hizo mediante esa sentencia a Fontevecchia y D'Amico, siendo que el Tribunal Interamericano planteó que se había violado el derecho de libertad de expresión. Entonces, tomando en cuenta distintos argumentos, lo que se ve acá es que, y me parece muy interesante lo que planteó más temprano el doctor Rousset, si bien los sistemas están a la par, no significa que no hayan casos concretos en los que se puedan ver algunas disquisiciones, algunos puntos de conflicto, y que si uno se para en distintos puntos extremos pueden existir focos de conflicto. Entonces, lo que les dejo para pensar, acá no existe una respuesta única, cada cual tiene libertad de pensar lo que quiera, pero me parecía interesante hacerles el planteo con
argumentos de un lado y del otro, y la situación fáctica que dio lugar a este conflicto entre ambos tribunales superiores, para que ustedes piensen cuál es la línea, ¿bien? Hay un amplio margen de gris, pero ¿cuál es la línea que mantiene la soberanía por un lado, y esto del artículo 27, y el 108 de la Constitución, y el 75, inciso 22, y la fuerza de los tratados, y lo que hemos visto en toda la clase de hoy, sobre el control de convencionalidad, y la relación que tiene lo que plantee la Corte Interamericana en relación a después lo que sucede en los estados. Bien, sin más, eso después tienen la actividad, les dejamos los links ahí con las chicas con las que hemos hecho la actividad, para que puedan ver los fallos, la ficha técnica, la publicación del fallo de la Corte de acá, y todo. Así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Jorge Hernán. ¿O sos Jorge Hernán o Hernán Jorge? Jorge Hernán. Jorge Hernán, doctor. Jorge Hernán, muchas gracias. Y muchas gracias, Sebastián Corbera, por tu participación, muy buena. La verdad que después hubo una serie de reuniones entre el gobierno argentino y la Corte respecto de este fallo, que creo que terminaron, Andrés, en diciembre del año 2020. O sea, para terminar de pulir y no dejar este precedente como un antecedente que la Argentina no cumplía o no había querido cumplir. Les vuelvo a reiterar, muchachos, nosotros adoptamos no solamente la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sino en la cantidad de derechos humanos, 10 convenciones y tratados, más 3 que surgieron con posterioridad, por las grandes violaciones a los derechos humanos que se produjeron en una de las causas, fue durante el proceso militar del 76. Es decir, fueron tremendas las violaciones a los derechos humanos. Y hoy siguen siendo, discúlpenme, por eso yo ahí hice hincapié que abarca todos los poderes del Estado. En un sumario administrativo que estaba llevando a otra vuelta con una repartición pública, yo invoqué que era de aplicación el artículo 8.1 de la Convención Americana. Y me dijeron que no. Yo dije que algunos principios tenía que cumplir el Poder Ejecutivo en su actividad jurisdiccional, o sea, en su actividad judicial, cuando decía función judicial, el principio de inocencia. Entonces me dijeron, no, que solo cumple, que ya cumple con la Convención Americana por el solo hecho de reglamentar el sumario. Y a todo esto el reglamento tiene una cantidad de inconstitucionalidades tremendas, pero ellos piensan que cumplen con tener un reglamento para hacer un sumario, y no es así. Es decir, que hay que tener presente que es obligatorio para todos los poderes. Y en este caso concreto es un sumario administrativo. Usted dice, pero es que está violando el artículo 8 de la Convención. El artículo 8 de la Convención dice que no solamente se aplica al Poder Judicial, sino que es extensivo a todos los poderes, a la administración también, a todos los derechos, el derecho laboral, penal, a todos. Y bueno, nos encontramos con casos hoy que también seguimos violando los derechos humanos. Y tenemos que recurrir al Poder Judicial para que diga al Poder Judicial una cosa que no debiera decir al Poder Judicial. Ese control de convencionalidad lo debiera hacer la entidad que depende del Poder Ejecutivo de la Nación. Por eso yo creo que nosotros, evidentemente, en lo que hemos progresado desde que adherimos a las convenciones sobre derechos humanos y a la Convención Americana, es impresionante. A veces se plantean conflictos como el que expuso Hernán, el caso Fontevecchia, que es importante conocerlo. Se plantean conflictos, pero que tratan de ser limados. Esa es la verdad. Entre los Estados, para que siga vigente el sistema. Porque el sistema en sí, en mi opinión, es bueno. El sistema en sí es bueno y hay que preservarlo y hay que defenderlo. Y bueno, y para eso estamos nosotros dictando derechos humanos, porque creemos que es muy bueno y creemos que es positivo. No sé si hay otra actividad que recién había a esta chica, no sé si hay otra actividad, Andrés, luego de esta clase. No, la actividad está en el aula virtual, que es un poco lo que planteó Hernán, las dos partes del fallo, y en el aula virtual ellos tienen un cuestionario con algunas... Bueno, ahí está Aldana, no sé si Aldana querés contarle vos. Sí. Tenés la palabra.
Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, Aldana. ¿Cómo le va, profe? Muy Sí, bien, Aldana. me alegro. Las actividades de la unidad 4 son dos. Consta de un foro y una encuesta. El foro los invitamos a que participen. La verdad nos gustaría que participen. Es más allá de todo lo que han visto hoy, es para que sepan, para que vean, para que busquen ejemplos, para incentivarlos a que descubran que el derecho internacional de los derechos humanos no solamente es algo abstracto, ajeno a la cotidianidad que vivimos todos los días en las leyes que actualmente estudiamos. Una es esa, y la otra es la encuesta en función de todo lo que hemos visto hoy y de los fallos de lectura obligatoria y Fontevecchia. Eso es todo. Es importante, voy a agregar finalmente que el doctor Andrés Roset tiene un libro publicado sobre control de convencionalidad. Yo les sugeriría que ustedes lo leyeran. Lo voy a subir al aula virtual por si quieren Claro, leer los fallos, no van a leer lo que digo yo, sino los tienen que fallos que comprar, están citados. tienen que comprar el libro, pero tiene un libro publicado que es muy interesante. Sería bárbaro que ustedes pudieran leerlo para que se les abra un poco más el abanico respecto de este control de convencionalidad. Es un poco más extenso, pero el que tenga ganas de profundizar, evidentemente, puede leer el libro. Se los recomiendo. Bueno, gracias, Dar. Yo creo Bueno, que estamos, ¿no? estamos con esto, damos por finalizar la clase. Muchas Bueno, gracias, Hernán. Gracias a todos los estudiantes por tenernos esa paciencia que nos tienen siempre. Y bueno, nos veremos en la próxima clase. Aldana, nos en vemos todo en la caso, próxima. Gracias. nos comunicamos antes de que dicte la unidad que me toca sobre Naciones Unidas. A ver si también participás con Hernán. ¿Eh? Sí, no tengo problema. No, Con mucho digo, gusto. en el caso de Aldana que me dijo, o sea, medio como que nos descubrimos tarde. Y están invitados todos los adscritos, lógicamente. Bueno, que estén Bueno, muy bien. Nos muchas vemos. gracias. Un saludo para Nos todos. vemos. Nos vemos. Muchas Hasta luego. gracias. Chao.